noches. ¿Cómo están, iglesia? ¿Están bien? Los que están bien, denle un aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias porque estoy bien. Gracias porque soy bendecido. Gracias porque estoy en casa. Gracias porque puedo alimentarme esta noche y puedo también pues adorar. Qué alegría poder estar con ustedes esta noche. De verdad que Dios los bendiga. Si pueden prender la luz ahí, Moisés, por favor. No sé por qué razón lo veo a todos negritos. Sí, pero Dios los bendiga. Aún así el Señor los ama. Ah, mentira. Qué bendición es estar con ustedes en estos días. Para los que no vinieron el martes, bueno, le comentaba que nuestros pastores nos pidieron que fuéramos a un congreso a recibir, a ser ministrados, a ser renovados, a ser retados. Y bueno, pues tuvimos que ir a recibir lo que Dios tenía preparado para nosotros, y creemos que fue de gran bendición. Nosotros también tenemos necesidad de palabra, necesidad de ser ministrado, necesidad de ser instruido, necesidad de ser corregido, exhortado, también porque somos seres humanos, que muchas veces tenemos debilidades, muchas veces tenemos la necesidad de que alguien también nos pueda ministrar. Y bueno, pues por esa razón tuvimos pues unos días ahí correspondiendo al llamado que se nos hizo como ovejas que también somos del Señor. Pues el día de hoy yo quiero entregarle un mensaje que el Señor hace días que ha estado poniendo en mi corazón para darle a ustedes, que creo que va a ser de mucha bendición, como está siendo de bendición para mi vida. Y yo quiero que me acompañe para aprovechar el tiempo en el libro de Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículo 39 al versículo 40. ¿Sí? Si me acompaña por favor por ahí, y abre tu corazón. Si te está medio, yo sé que algunos vienen del trabajo y quizá vienen cansados, pues yo oro porque el Espíritu Santo te fortalezca, para que te mantenga despierto, para que reciba lo que Dios tiene preparado para ti, porque posiblemente hoy Dios te va a dar la respuesta que tú estás esperando. Hoy es el día clave para que tu vida agarre un rumbo completamente diferente a través de este mensaje. Amén. En Mateo capítulo 26, versículo 39 dice: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y ¿qué? Oró. Ok, otra vez. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Seguimos. Versículo 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos, ¿verdad? Y los encontró dormidos, como algunos de ustedes, ¿verdad? Dice, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Dice, le dijo a Pedro, seguimos, estén como alerta. Dice, ¿y qué? Y oren, estén alerta y oren. Dice, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te pido, Espíritu Santo, tome mi vida, dame la gracia, dame el favor, dame el denuedo para entregar el mensaje que tu pueblo necesita esta noche. Sabemos que tú nos has llamado como tus hijos, como tu pueblo, para vivir en victoria. Pero sabemos que hay principios que tenemos que aprender y que poner en práctica, porque fue lo que te dio la victoria a ti también, como la oración. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacerlo y que todos estemos despiertos, tanto los que están aquí de manera presencial como los que están conectados en internet, que todos podamos estar alertas y despiertos para recibir la instrucción y la bendición que tú tienes esta noche para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para los que están inscribiendo, yo le he puesto por nombre a este mensaje: despertando el deseo por la oración. Despertando el deseo por la oración. Muchas veces una de las prácticas que menos se usa es la oración, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero es la práctica más poderosa que puede tener un hombre, porque la oración de repente se ha convertido en un tema como algo religioso, como sin relevancia,
Pero la oración, cuando hablaba en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, no hablaba como algo religioso, una palabra religiosa quemada. No, estaba hablando de una palabra poderosa, porque la oración está hablando de una dinámica donde tú estás hablando nada más y nada menos con el Rey del universo. Es donde tú entras en una dinámica de plática con el Rey de gloria. Es donde tú entras a un lugar exclusivo. La oración es cuando tú entras y te presentas. Yo no sé cuánto ustedes de repente se tienen que presentar a alguna persona que tiene un alto nivel en una empresa o en el gobierno, que de repente tiene que buscar permiso, tiene que hacer de todo para ver si lo reciben en la oficina, para poder tener una plática, porque de esa plática depende de lo que va a ocurrir en la vida de esa persona. Tú haces y buscas y mueves cielo y tierra para poder tener un encuentro con una persona que tiene autoridad para cambiar la condición de nuestra vida. De repente nosotros conocemos a esa persona y hacemos todo lo posible. Nos levantamos temprano, esperamos las horas, esperamos que nos den una cita, esperamos que nos dejen de repente y que te llamen. Sabes que no te voy a poder atender porque estoy ocupado en otras cosas. Y nosotros nos movemos porque sabemos que es la persona que puede cambiar los resultados. Te quiero decir algo. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de tener una cita con el Dios Todopoderoso. Estamos hablando de buscar ingresar a la oficina de Dios, a la presencia misma de Dios, platicar con aquel que puede cambiar los resultados. Hey, quiero que haga conmigo, Dios puede cambiar los resultados. No importa lo que te dijeron, no importa el diagnóstico, no importa, Dios puede cambiar los resultados. Entonces por eso es tan poderoso la oración. La oración entonces no es un término meramente religioso, es algo más que eso. La oración es poder. La oración es platicar con alguien que es misericordioso. La oración es entrar a la habitación de alguien que te ama. La oración es platicar con alguien que piensa en ti. Alguien que te creó con todo su ser y con todo su corazón. Alguien que tiene un interés por ti. Alguien que está interesado en que tú estés bien. Alguien que está interesado en que tú progreses. Alguien que está interesado en que tú estés sano y que tú estés sano. Alguien que le duele tu dolor. Esa es la oración. Cuando yo entiendo, cuando hablamos de oración, estoy hablando con mi Dios, con mi Señor. Y yo necesito hacer lo necesario para entrar en esta dinámica. La oración, si tuviéramos entendimiento de lo que representa o lo que significa orar, entonces las reuniones de oración deberían ser las reuniones de mayor cantidad de personas. ¿Sí están dormidos? No han podido velar ni una hora. De hecho, yo le voy a poner el mensaje, el nombre de este mensaje. No ha podido poder orar ni siquiera una hora, porque a nosotros nos cuesta orar una hora. ¿Sabes que el sacrificio más grande, el ejercicio principal que yo necesito hacer es orar una hora, proponerme orar una hora todos los días, y después orar 2 horas en el día, siempre generar un hábito, y después 3 horas, 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía y otra hora en la noche antes de dormirme, hasta llegar hasta 5 horas, 6 horas buscando la presencia de Dios, porque la clave, mira, el hombre y la mujer que dedica tiempo de oración es la persona que más resultado tiene. No sé si me entendió. Pero la persona que realmente ora, una oración dinámica, real y genuina, son las personas que más resultado tienen en su vida. Son las personas que ven la gloria de Dios mayormente en su vida. Porque ya sabe con quién está platicando. La gente que no ora tiene que trabajar mucho. La gente que no ora tiene que hacer demasiadas cosas. Depende de su propia fuerza, de su propia inteligencia, de su propia capacidad. Pero la persona que ora depende de la capacidad de Dios, de la fuerza de Dios, de la inteligencia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la dirección de Dios, del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Quiere que su iglesia viva en oración. Cristo en su ministerio, lo primero que hizo fue orar y ayunar por 40 días. ¿Por qué será? De hecho, Jesús empezó orando y terminó orando. En oración constante. ¿Por qué razón Cristo hacía esto? Y le dijo a sus discípulos, no dejen de orar para que no caigan en tentación. Oiga bien, el Espíritu quiere, porque Dios es Espíritu. El Espíritu anhela, el Espíritu quiere.
nosotros somos espíritu. Nuestro ser tiene que ver con cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu quiere, pero como tu carne te controla y te domina, tu carne no quiere orar. La carne no odia la oración, la carne, pero el espíritu quiere y ama la oración. Entonces yo necesito ofrecer en sacrificio mi propia carne para entrar en una oración dinámica y poderosa con Dios. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse? ¿Seguro? La oración entonces mucho más que una simple práctica religiosa. Es el vínculo que tenemos con Dios, una práctica poderosa que nos consuela. La oración agarra y trae consuelo sobre tu vida. A veces, aunque sabemos que deberíamos de orar más, nos falta motivación para nosotros hacerlo. Dios nos ha creado con una necesidad innata de por qué hacemos lo que hacemos. Y esto es especialmente en nuestra vida de oración. La oración no es un acto de devoción solamente, sino es un acto poderoso que nos alimenta. Oiga bien, la oración nos alimenta, nos sostiene nuestra vida espiritual como nuestra vida cotidiana. Veremos cómo la oración puede ser un refugio en un tiempo de ansiedad. Muchas veces nosotros estamos en ansiedad y lo que la gente hace cuando está en ansiedad es buscar cómo tomarse una pastilla. La gente cuando está en ansiedad lo que anda buscando cómo tomar alcohol o droga, o anda buscando en qué entretenerse. Pero realmente lo que yo necesito cuando estoy en ansiedad es meterme en la presencia de Dios, es orar más, es platicar con aquel que cuando sopla alimenta mi espíritu y la ansiedad se va de mí y aumenta mi fe cuando entonces yo entro en la presencia del Señor. Amén. Si llegamos entonces a comprender la importancia de la oración, nos daremos cuenta que tiene el poder de cambiar nuestras vidas de manera que nunca, oiga bien, usted no imagina cuántas cosas Dios puede hacer a través de la oración. Antes de una victoria, tiene que ver el tiempo de oración que he pasado. Antes de cualquier conquista, tiene que haber un tiempo de oración. De hecho, la gente que no ora son las personas que tienen pocas conquistas. Las personas que no oran son las que siempre están afligidas y atormentadas. Pero una persona que siempre está en oración, son personas que están palomeando y dándole gloria a Dios, porque la Biblia dice que fuimos llamados para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero antes de la victoria tiene que haber un tiempo de plática con Dios. De hecho, David, antes de ir a una guerra, él venía y consultaba con Dios y oraba. David era un hombre de oración. David era un hombre que antes de ser rey, él oraba en el monte pastoreando las ovejas. Tenía una plática, una relación de intimidad con Dios. José era un hombre de oración. En la Biblia, en los antiguos, los antiguos discípulos o siervos de Dios se caracterizaban por los tiempos que pasaban de oración con Dios. Pregúntese la historia de Moisés. La Biblia dice que Moisés pasó 40 días y 40 noches en la montaña orando, clamando, platicando con Dios. Y cuando él venía de allá para acá, él venía con unos escritos de lo que Dios le había hablado. Él venía con cosas, instrucciones de parte de Dios, la clave de la victoria, la dirección donde tenía que ir. Él venía con poder. Y dice la Biblia, dice que bajaba cubierto de gloria, que alumbraba su rostro, porque nada más y nada menos había tenido una cita con el Dios Todopoderoso. Moisés cuando subía a la montaña, él no bajaba con las manos vacías. Él siempre salía con el corazón lleno de palabra, lleno de promesa, lleno de bendición. Moisés tenía un encuentro constante con el Dios Todopoderoso. Y ustedes se ponen a ver cuántos escritos nosotros vemos los acontecimientos de la victoria que le dio al pueblo de Israel en Egipto, las plagas que mandó para libertar al pueblo, para glorificarse, cómo Dios respondió, abrió el mar, cómo Dios se manifestó en el desierto, cómo Dios le proveyó alimento en el desierto, donde en el desierto no hay nada, no hay alimento, y Dios le daba alimento del cielo, le daba agua viva en el medio del desierto. Dios los cubría y los protegía en el medio del desierto, porque había un líder que permanecía en oración constante, mirando a Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para orar? Nosotros muchas veces, y lo voy a decir por mí,
Muchas veces dedicamos más tiempo en el celular y en la tele que en la oración. La tele no nos aburre, pero la oración sí nos aburre. Hay veces que nos ponemos a orar y son 5 minutos, tú sientes que ya es una hora. Y mentira, más pasaron 5 minutos. Pero en la tele tú te pones y con el celular y pasan 5 horas y tú piensas que son 15 minutos. Porque la tele, el celular, todo esto te atrapa. El diablo te atrapa y sabe cómo mantenerte embobado, cómo mantenerte dormido. Los discípulos se podían mantener despiertos en otras cosas, pero para la oración no podían aguantar ni una hora. Nosotros nos pasa lo mismo. Si a nosotros nos dicen, mira, ¿sabes qué? Hay una fiesta mañana a las 12 de la noche. Y nosotros agarramos y nos preparamos de temprano para ir a la fiesta. Y estamos listos. Pero si te digo, mañana nos reunimos a las 12 de la noche para orar, te comienza a dar sueño de las 10 de la noche. O te da sueño de la tarde y después según te agarra el sueño. Cuando todo el tiempo te acuestas a las 3 de la mañana mirando televisión y mirando el internet. ¿Se dan cuenta? El diablo no quiere que usted y yo tengamos una plática seria con Dios. El diablo no quiere que tú te metas en la oficina de Dios. El diablo no quiere que te metas en la intimidad con el Dios Todopoderoso. Porque cuando tú te metes ahí, algo va a pasar. Algo vas a arrebatar del corazón de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, de un Dios que nos ama a pesar de que nosotros hemos sido pecadores. Esto es increíble, familia. Necesitamos orar aunque sea una hora. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas orar aunque sea una hora. Dile a la persona que está a tu lado, a ti se te nota que no oras. ¿Sí? En la antigüedad, los profetas y Moisés mucho se manifestaba el poder de Dios. Cuando Cristo vino se manifestaba el poder de Dios. Los apóstoles se manifestaba el poder de Dios. Y yo me hacía una pregunta y fue un tema personal. Yo decía, Señor, pero ¿por qué esto? Y los discípulos también le hicieron preguntas a Jesús. Y Jesús le respondió. Y una de las cosas que Dios me ha hablado es esto. Lo que pasa es que cuando tú pasas poco tiempo en oración, en una búsqueda de oración y ayuno, el poder de Dios no se manifiesta tan fácil. Porque eso viene a través de pasar tiempo en la presencia de Dios. Nosotros quisiéramos obtener todo sin tener que hacer algunas cosas que no se hagan. Porque sabe que, oiga bien esto. Quiero que haga conmigo oración. ¿Sabe qué significa oración? Eso significa sacrificio. Porque para tú entrar a la presencia de Dios tiene que haber un sacrificio. Para tú entrar y entrar en una relación con el Padre vas a tener que morir a ti mismo. No sé si está aquí conmigo, pero nadie quiere morir. Nadie quiere morir a muchas cosas. Entonces una oración genuina a nosotros se nos han enseñado. Todo, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice todos los alimentos. Amén. Ya oré. Yo me acuerdo que antes cuando sentaba con mis hijos, yo siempre decía, tenemos que orar. Entonces hay uno, Raúl, que Raúl ponía la comida en la mesa y él dijo, ¡guap! Y yo le dije, oye, ¿y oraste? Sí, ya oré. ¿Y cuándo oraste? Es decir, estaba orando mientras estaba masticando. Son oraciones express, rápidamente. Y muchas veces nos pasa a nosotros así, pensamos que eso es una oración. Y te quiero decir algo, eso no es una oración. La oración es algo más profundo. La oración, yo necesito que se despierte mis sentidos espirituales. En la oración yo no puedo ir con mis sentidos naturales solamente. En la oración con Dios tiene que despertarse los sentidos espirituales, donde tú vas a poder percibir una realidad espiritual. Vas a poder conectar con lo que Dios está hablando. Vas a poder entender lo que Dios está hablando. Vas a poder ver lo que Dios te va a mostrar. Entonces en la oración vas a tener que morir. Oración tiene que ver con morir. Ay, es que yo no sé por qué siempre me da sueño. Es que yo no sé por qué siempre. Porque tu carne no quiere morir. Y el diablo no quiere que tu carne muera porque él controla la carne. Él no controla el espíritu. Él controla la carne. Mientras más en carne tú estás, más control tiene sobre tu vida. La carne quiere muchas cosas que a Dios no le agrada. Y por esa razón tiene que morir para poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Entonces mientras Moisés estaba en el monte, él estaba en la falda de la montaña en oración.
Cuando Moisés murió, Dios ya contaba con otro líder que había aprendido a orar, que era Josué. Josué aprendió porque él fue un discípulo de Moisés. Y cuando Moisés muere, ya había otro que oraba y que tenía los resultados y tenía la instrucción. Por esa razón, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, no entró a través de Moisés, entró a través de Josué. Pero Josué ya tenía los oídos afinados para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo lo iba a escuchar? A través de la oración. Entendía los principios para entrar a la presencia misma de Dios. Quiero avanzar, voy a tener que cortar muchas cosas por cuestión del tiempo. Elías era un hombre de oración, el profeta. Era un hombre que Dios le hablaba y era tan impresionante el poder que había en Elías. Era tanto poder que había que él declaraba que se detuviera la lluvia, y dice que se detuvo por más de 3 años. Uno de los profetas más poderosos que ha pasado sobre la tierra, ese era Elías. ¿Y de dónde viene todo ese poder? De la presencia de Dios, de pasar tiempo de oración con Dios. Pasaba tiempo de manera intencional con Dios. Mire, Elías estuvo uno de los tiempos más complicados y difíciles del pueblo de Israel, cuando el pueblo incluso había abandonado a Dios y querían y se metían a honrar a los falsos profetas, los profetas de Baal. Y Elías tuvo que estar en ese tiempo cubriendo su ministerio. Mire, cualquier uno lo lee y uno lo predica, pero yo creo que no era fácil mirar a todo un pueblo que empezó adorando a Dios, verlo cómo le habían dado la espalda a Dios y cómo estaban en pecado. Era terrible. Y llegó un momento que Elías tuvo que ir a enfrentarse con todos los Baales, porque Dios le había hablado, y se presenta en una batalla espiritual donde Dios entonces se manifiesta y manda su fuego del cielo y que consume el holocausto, que consume el sacrificio. Dios se manifiesta, y después de todo esto entonces Él hace que todo el pueblo se arrepienta. Pero había algo en la vida de este hombre. Era un hombre que pasaba tiempo en la presencia del Señor orando. Eso quiere decir que tenía que morir constantemente. Una persona de oración, oiga bien esto, una persona de oración es una persona que está muriendo todos los días. ¿Están vivos? Es que ya no sentí ruido ni nada. Una persona de oración es una persona que está dispuesta a morir todos los días. Todos los días está muriendo a sus deseos, a su voluntad. Porque, ¿se acuerda que la oración que él dijo? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es posible que pase, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él tenía que morir. Es tremendo. Y yo me voy a saltar. Quiero presentarle algo. Me van a ayudar los chicos. Mientras yo estamos meditando en este tema, porque tenemos muchas cosas por delante, muchos desafíos, necesitamos dirección. Yo como líder necesito dirección, pero yo sé que tú como papá necesitas dirección, como mamá necesitas dirección, como novia, como esposa, como madre, todos estamos necesitando esto. Y yo meditando y estudiando un poco, comencé a ver, hay muchas partes del modelo de oración. Pero yo quiero que tú veas este modelo, y es algo que yo he estado poniendo en práctica y que me ha estado ayudando bastante a mí, y quiero compartirlo contigo. Y yo quiero que presentemos, si puedes presentar la primera imagen. Esta imagen que vemos aquí es el tabernáculo. Dios habla con Moisés, el hombre que subía a la montaña, platicaba con Dios, Dios le manifestaba y le mostraba lo que tenía que hacer. Y Dios le muestra a Moisés este tabernáculo. Dice, para que él pueda descender y estar en el medio del pueblo, en el mismo pueblo. Es decir, ya no iba a estar en la montaña, ahora él iba a estar donde estaba el pueblo, cerca del pueblo, para gobernar y dirigir a su pueblo. Sí, entonces él manda a hacer el tabernáculo, donde hay un lugar, aquí hay una puerta, esta de azul que usted ve es una puerta, solamente había un acceso para entrar al tabernáculo. Y cuando entraba aquí había un lugar que se conoce como el atrio. El atrio era el lugar donde estaba, ahora vamos a presentar los utensilios, donde se ofrecían sacrificios, donde había un lugar que era
el lavacro donde se limpiaban y se lavaban las manos y los pies, y después entraba uno un siguiente nivel que se conoce el lugar santo. Y después de ese lugar santo viene el tercer lugar, que es el lugar santísimo. Había un proceso para llegar al lugar santísimo, donde estaba Dios, el arca del pacto, donde estaba la misma gloria de Dios. Había un proceso que había que atravesar, y el Señor nos enseña a su pueblo de la manera como ellos iban a poder entrar a su presencia y poder platicar con Él. En otra manera, orar. Es un modelo de oración que es efectivo, que el Señor lo enseña desde el principio. Y yo quiero que, vamos a ir a otra imagen, por favor. Ya vimos aquí la puerta. Esta es la puerta. La Biblia dice que Cristo es la puerta. No hay otro medio para llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo. Por eso Él menciona en las Escrituras, dice: yo soy la puerta. Dice: y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces el tabernáculo habla de un tipo de Cristo. Estaba revelando poco a poco de lo que iba a pasar en el futuro también. Entonces no había otra forma de entrar más que por este lado. Ahora, cuando entraban por la puerta, vienen al siguiente paso. La siguiente. El altar. Ok, aquí está el altar del sacrificio. Todo antes de llegar a la presencia de Dios, aquí tenía que haber muerte. Tenía que haber muerte. Tenía que estar dispuesto a morir. Esto fue la oración de Cristo en Mateo capítulo 26. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que el Señor le estaba pidiendo que muriera. Él tenía que morir en una cruz. Su sangre tenía que ser derramada para poder rescatar a la humanidad. Él es el cordero inmolado. En aquel tiempo se llamaba un cordero, pero después viene Él mismo como cordero a entrar por el tabernáculo. Lo platicamos el día pasado. En ese tú no lo puedes saltar. Este lugar para entrar en oración tú no te lo puedes volar. Nosotros pensamos que no lo podemos volar, y nosotros muchas veces oramos evitando el sacrificio. Nosotros oramos o pensamos que oramos evitando aquellas cosas que no se deben evitar. Este es el filtro, porque quiero que haga conmigo: sin santidad nadie verá al Señor. Cuando yo voy al sacrificio, yo mato todo lo que no es de Dios. Entonces me santifico. Sin santidad, este es el lugar donde yo entrego todo lo que debe de ser quemado, consumido. Ese es el lugar. Sí, entonces cuando pasa por este lugar, Cristo pasó por este lugar. Y lo voy a parafrasear, tenemos la base bíblica, pero por el tema de tiempo no me puedo meter a toda la base bíblica. Ahora, si ustedes me regalan 2 horas, los seguimos. ¿Sí? Pero es importante que usted entienda esto. Este fue el ejercicio para toda la nación de Israel. Esto era para toda la nación. No era que un grupito, no. Era todo el pueblo. Ahí no había que una iglesia por aquí de los mormones, que la iglesia de los testigos de Jehová, que los pentecostales, que los católicos. No. Había un pueblo. Cero religiosidad, cero grupitos. No, era un pueblo que adoraba a Dios y reconocía a Dios. Era el pueblo apartado para Dios. Entonces, el sacrificio. Lo ponemos, por favor. Aquí ya vemos el altar del sacrificio. Después del altar del sacrificio viene el siguiente. ¿Cuál es ese? ¿Cómo? El lavacro. ¿Y qué otra manera se le llama? ¿De qué otra manera se le llama? La fuente de bronce. Era el lugar donde tú te presentabas aquí, donde en el fondo de esto había un espejo y el agua era cristalina. Y cuando tú te presentabas el lugar, era para lavarte las manos, las impurezas, y lavarte los pies, pero te estaban mirando. Cuando te están mirando, ella está contemplando las impurezas que todavía pueden haber en ti. Donde tú comienzas a renunciar, a arrepentirte, a despojarte de todo. Era como quitarte todo lo que ¿te acuerdas que cuando Adán y Eva pecaron, qué fue lo que se pusieron? Se cubrieron ellos mismos. Por esa cobertura no los cubría. Nosotros muchas veces tenemos ciertas cosas, pero con Dios tiene que ser quitarte todo. Tú no puedes ir con hipocresía a la presencia de Dios. Eso no funciona. Allá no funciona, porque este espejito, yo me imagino que este era el espejo que miraba la bruja ¿se acuerda? La bruja de Blancanieves.
El espejito, si le decía, le mostraba quién era. Este espejito saca a la luz todo. Hay espejos que tenemos nosotros en nuestra casa que de repente te mienten. Pero este te saca lo que hay. Este te muestra lo que hay. Entonces había que pasar por este lugar para limpiarse, para purificarse, para santificarse, porque sin santidad nadie puede entrar a la presencia de Dios. Ahora, físicamente se podía hacer el ejercicio y pasar, pero espiritualmente no se puede. No hay acceso. Tú puedes pensar que está dentro y estás afuera. Porque cuando estás adentro hay algo que se va a manifestar sobre tu vida. La gloria de Dios se manifestará. Tú estás protegido cuando estás dentro. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos? Él era un maestro, pero él no entendía muchas cosas. Él no comprendía. Él tenía una ignorancia de los asuntos espirituales. Él no tenía conocimiento. Pero Cristo comenzó a revelarle a él: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Algo un poquito más profundo. Aquí ya tengo otra etapa más profunda. Para ti, para mí, yo no puedo seguir viviendo sin lavarme. Yo no puedo seguir siendo cristiano sin limpiarme. Yo no puedo seguir siendo cristiano sin morir, sin negarme a mí mismo, sin sacrificar y entregar cosas en el lugar del sacrificio. Decirle: Señor, mira, aquí yo te lo entrego. Aquí voy a morir. La Biblia dice que tenemos que morir. Tenemos que morir. Y cuando habla de morir, está hablando de morir a tus deseos carnales. Porque todos tenemos deseos carnales. Nos gustan muchas cosas carnales, nos apasionan cosas carnales. Vemos pornografía, escuchamos cosas, miramos a otras personas de la manera incorrecta, con deseos carnales. Todos hacemos esto. Pero cuando tú cada día vienes y pasas por este proceso, esta es la clave para que tú no te pierdas. Esta es la clave. Porque si tú todos los días dedicas una hora para pasar por ese proceso, tú te estás purificando de las cosas que tú pensaste ayer, de las cosas que tú hiciste ayer. Tú aquí vienes y tienes que hablar con Dios. Señor, perdóname porque miré a esta mujer. Señor, perdóname porque agarré algo que no era mío. Señor, perdóname porque golpeé a alguien, porque ofendí a mi esposa. Perdóname porque lastimé a alguien. Y ahí tiene que pasar por ese proceso. Porque mientras tú no arreglas las cosas ahí, tú no puedes seguir avanzando. No puedes seguir avanzando. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en el siguiente, ya ni estoy mirando todos mis apuntes aquí. La entrada, aquí viene, bueno, aquí lo que ustedes ven aquí son unos panes. Aquí están los panes, donde el pan tenía que ser sin levadura. Y esos panes eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Pero también representan la provisión de Dios. ¿Se acuerdan que la oración modelo dice: dando el pan de cada día? Porque Dios tiene alimento para ti. Dios es el que te sostiene. Dame el pan de cada día. Entonces yo ruego por el pan de cada día representa también la palabra de Dios, que es la que te sostiene. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te alimentas de su palabra. Cuando tú estás orando, tú necesitas tener la palabra. Tú necesitas estudiar la Biblia. Tú necesitas reconocer que necesitas la palabra de Dios. Por eso usted necesita estar en el discipulado. En el discipulado y aprender y comenzar a alimentarte espiritualmente. Dale gracias a Dios por este alimento, que el Señor, que pueda digerir el pan. Porque el pan que Dios nos da tiene que ser digerido. Tú tienes que sacar la sustancia que tiene el pan. Y esa sustancia es el poder de Dios que te alimenta en el espíritu. Y después viene la siguiente. Ok, aquí, ¿cómo se llama este? El candelabro, ¿verdad? Y este candelabro son de 7 lámparas. Y donde estaba esta lámpara, todo el lugar era oscuro. Lo único que iluminaba ese espacio, el lugar santo, era la lámpara. Y esa lámpara representa los 7 espíritus de Dios sobre la tierra, que habla en Isaías capítulo 11, versículo creo que 1 y 2. Dice que iba a ser enviado los 7 espíritus de Dios sobre la tierra. Y esos 7 espíritus habla
oiga bien, del conocimiento de Dios, habla de la gracia de Dios, habla del poder de Dios, habla del temor de Dios. Entonces cada uno de estos, cuando yo estoy en oración, digo: Señor, ilumíname, Señor. Dame poder para hacer esto. Señor, ayúdame, dame entendimiento, dame sabiduría, dame espíritu de sabiduría. Porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos sabiduría. ¿Están aquí? Todos necesitamos sabiduría para saber, valga la redundancia, lo que tengo que hacer en el momento adecuado y de la manera correcta. Porque muchas veces hacemos cosas, pero lo hacemos fuera de tiempo, o no lo hacemos de la manera correcta, con la actitud correcta, con las palabras correctas. Nos hace falta sabiduría. El pueblo pereció por falta de conocimiento y por falta de sabiduría. Nosotros necesitamos ser la persona más sabia sobre la tierra. Cuando yo hago este proceso, entonces le clamo a Dios, le pido a Dios sabiduría. De hecho, la Biblia dice: el que le haga falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará sin reproche y en abundancia. Dios tiene sabiduría para ti, pero yo paso por este proceso. Dios tiene poder para mí. ¿Para qué? Para que ocurran los milagros, las señales y los prodigios. Cuando tú pasas tiempo aquí en ese lugar orando. Oiga bien, esto es un recorrido, esto es un circuito. Quiero que quede conmigo: circuito. Es un circuito que usted y yo necesitamos hacer en nuestro tiempo de oración. Y se va a dar cuenta, si usted hace este circuito, que realmente usted no se va a cansar con 5 minutos. Cuando usted va llevando este circuito, va a ir desarrollando poco a poco cada uno de estos puntos, donde usted va a pasar más de 1 hora orando. Y va a comenzar. Ahora, el principio quizá va a ser difícil porque tu carne no quiere. Pero mientras tú estás buscando poner en práctica estos principios, estás clamándole a Dios, estás rogándole a Dios y le estás pidiendo al Espíritu Santo que te ayude, entonces va a llegar el momento que tú vas a ver los resultados. Va a comenzar a pasar los resultados. Y mucha gente, como la gente miraba a Moisés y miraba los resultados de Moisés, van a ver resultados en tu vida. Como miraban los resultados en Jesús, en los apóstoles, en los discípulos, van a ver resultados en tu vida y en mi vida. Y van a querer conocer al Dios que tú y yo conocemos. Porque tú y yo entramos al lugar secreto, al lugar de intimidad, el lugar donde nos encontramos con Él cara a cara. Cuando pasa este lugar, viene el otro lugar, el incienso. Allá al altar del incienso, aquí está el incienso. El incienso representa las alabanzas, representa la adoración a nuestro Dios, pero representa nuestras oraciones, que son peticiones. Nosotros comenzamos a orar por mi suegra, por mi suegro, por mis hijos, por mi mamá, por mi papá, por mi trabajo, por mi jefe. Oiga bien, conste que tú empezaste en un sacrificio y fuiste todo un proceso, y aquí empieza y presenta las peticiones. ¿Cuáles son tus peticiones? Padre, quiero que me sane, quiero que me arranque este cáncer, quiero que quite este tumor, quiero que me dé paz, quiero que me sane mi corazón, tengo herida en mi vida. Entonces aquí en esta parte, aquí eso es que en Apocalipsis dice que está lleno, dice, el lugar está lleno de las oraciones de los santos. Cuando nosotros llegamos en este proceso y comenzamos a orar, Padre, yo oro por el pastor Benito y la pastora Tere. Padre, ¿sabe qué? ¿Están despiertos aquí? Esta es la clave, porque nosotros queremos presentar las peticiones antes de un sacrificio. Está aquí. Nosotros siempre venimos a Dios presentando peticiones. Dios, cámbiame, Dios, bendíceme, Dios, dame. Y Él se dice: ni te conozco. ¿Quién eres tú? Pecador. Arrepiéntete. Un arrepentimiento. Cuando tú vienes y entregas, cuando tú sacrificas, entonces el Señor prestará atención a tu clamor. El Señor va a escuchar tu clamor. Él va a ver tu necesidad y Él se va a manifestar. Pero porque tú has vivido una vida de obediencia y rendición al Señor. Ellos están aquí. La oración sin sacrificio no es efectiva. La oración sin arrepentimiento de pecado no es efectiva. La oración manipuladora no funciona. Yo no sé si está agarrando conmigo aquí la onda. Yo necesito
a aprender a orar. Y cuando nosotros aprendemos a orar, vamos a ver resultados. Yo no voy a orar para que la gente me vea y que yo sé. No, 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 no. Yo voy a orar en el secreto. Voy a buscar a Dios en el secreto. Me voy a humillar en la presencia de Dios en el secreto y el Señor me va a recompensar en público. Cuando es genuina la oración, el Señor siempre te va a recompensar en público cuando es genuina. Si no es genuina la oración, entonces tú simplemente te quedarás mirando que pasan cosas alrededor, pero que tú no ves nada. Necesito ser genuino con Dios. Necesito atravesar estos procesos con el Señor. Y necesito adorar al Señor. De hecho, cuando yo comienzo a cantar en este momento, porque yo dedico en ese tiempo, puedo dedicar un tiempo de adoración al Señor. Cristo, yo te amo, eres hermoso. De hecho, en este día que yo estaba, yo me acuerdo de la primera vez que me predicaron de Jesús. Me acuerdo cuando le entregué mi vida a Jesucristo. De hecho, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? 14. Quiero decirle, el 19 cumplo años de noviembre. Para los que les gustan regalar, los generosos. El 19 cumpleaños de haber entregado mi vida a Jesucristo. Del 98. En el 98 nací, aunque no parezca. Pero nací en el 98, el 19 de noviembre. Ese día le entregué mi vida a Cristo. Y yo cuando estoy en esta etapa digo, Señor, gracias, porque tú llegaste en el momento de mayor angustia en mi vida. En el momento cuando me sentía más solo. En el momento cuando sentía que mi vida estaba perdida. Señor, tú me tomaste. Tú tuviste misericordia de mí. Hiciste un milagro en mi vida. Me salvaste. Y a través de salvarme a mí, salvaste mi casa, mi familia, mis hijos. Señor, gracias. Y yo comienzo a pensar cómo Dios me trajo a México. ¿Qué Dios usó para que yo viniera a México? ¿Cómo Dios me ha usado? ¿Cómo Dios me ha traído? Y tengo una hermosa familia. He conocido tanta gente. Y disfruto lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo. Le digo, wow, Señor, yo nunca me imaginé que esto iba a pasar en mi vida. Cuando yo pensaba que me iba a morir, me levantaste. Y en este lugar es cuando tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho en tu vida y le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Señor, me acuerdo cuando yo no tenía zapatos, me acuerdo cuando no tenía comida, me acuerdo cuando no tenía una cama, me acuerdo cuando estaba soltero, me acuerdo cuando no tenía hijos, me acuerdo cuando yo estaba así y yo me acuerdo y ahí puedo llorar en su presencia recordando todos los detalles de su poder y de su gran amor. En ese lugar es un lugar para quedarse un buen rato. Una persona llena de gratitud ahí se queda mucho tiempo. Ahí tú dedicas para derramar tus lágrimas y adorar. ¿Y sabe qué? Ahí es donde nace un cántico nuevo. Ahí sale una canción nueva. Allá, de ahí tú comienzas a escribir cosas. Porque Dios te va a dar un cántico que nadie tiene. Porque hay gente que no han experimentado lo que tú experimentaste. Y cuando tú pasas ese tiempo ahí, que tú te derramas completamente, el Señor, ven ahora al lugar santísimo. En el lugar santísimo, allá donde está el arca del pacto, donde está la gloria misma de Dios, ese Dios que estaba en la montaña, que se manifestaba y que humeaba las montañas y que había fuego en las montañas. Ese Dios viene y se pone en ese lugar y allá se manifiesta. Y cuando tú entras en este lugar en su presencia y comienzas a ver, dice que la vara de Aarón, que estaba seca, dice que reverdeció, tiene hojas verdes. El maná que se echaba a perder de un día para otro, ahí permanece vivo el maná. La provisión de Dios por 40 años en el desierto, alimento que viene directamente del cielo, no fue producido por los hombres, sino fue producido en el cielo, especialmente para alimentarnos a nosotros. Pero ahí también en el arca del pacto, aquí, mira, aquí aparece aquí la tabla. Allá, la tabla de la ley. Allá está la voluntad del Dios Todopoderoso. No matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no harás esto, no harás. ¿Tú crees que Dios no te va a arribar a iluminar toda esa palabra? Allá tú sientes el peso de su gloria, allá tú sientes el peso de su autoridad, el peso de su bendición allá. Y en ese lugar donde tú simplemente te derrites. Y entonces donde Dios comienza y habla otra vez. Y habla. Y te da palabra. Y te profetiza en ese lugar. Y de ahí tú sales con una palabra. ¿Se acuerda la historia de Zacarías? ¿Sí se acuerda de Zacarías? Zacarías hizo este proceso.
Y cuando Zacarías entró ahí, en ese lugar, cuando ya llegó ahí, porque no entraba cualquiera, llegó Zacarías aquí. Y ahí el Señor le dijo, ¿sabe qué? Tú no has podido tener hijos, pero tú vas a tener un hijo que se llamará Juan, el que va a preparar el camino del Señor. Le dio una profecía tan poderosa, tan poderosa. Dice que un ángel se le apareció allá, en ese lugar. Y dice que cuando salió de ese lugar, y cuando dijo, pero Señor, ¿cómo será esto si yo estoy viejo? ¿Qué hijo voy a tener? Dice que quedó mudo. Salió del lugar, no podía decir lo que había recibido, pero sí recibió la promesa, la capacidad, el poder para tener un hijo que se llamó Juan, que fue el que preparó el camino del Señor. Cuando nosotros hacemos estos procesos, salimos con resultados, salimos con las noticias, con buenas noticias, salimos con las llaves, salimos con la clave para continuar avanzando. De ahí, y este es un ejercicio que yo necesito hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y va a llegar un momento que se va a convertir en un hábito. Yo los otros días platicaba con los muchachos y les decía, miren, usted sabe que los musulmanes tienen una práctica, una cultura tan fuerte, que ellos cuando llega la hora de hacer su oración, ellos pueden estar aquí y ahí se arrodillan y ahí comienzan a orar. Pueden estar en medio de una plaza y allá agarran y pum, y allá comienzan a orar. Están en sus trabajos y allá apartan su tiempo para orar. Están en la cárcel y ahí están y apartan su tiempo para orar al Señor. Si nosotros hiciéramos esto, nosotros necesitamos tener esta convicción. Y Dios puso en mi corazón decirte, que la iglesia necesita llegar a este siguiente nivel. Que oremos más con esta práctica. Si tú haces esta práctica, el Señor, el Espíritu Santo te va a mostrar algunas cosas que tú necesitas entregar. Y tú te vas a arrepentir. Y tu corazón estará limpio. Dios limpiará tu corazón. Tú y yo nos vamos a mantener una mejor relación con Dios. Y los resultados se van a estar mirando. Cuando tú salgas, la gente mirará cómo el Señor se estará glorificando en tu vida. Pero tú principalmente lo vas a ver y lo vas a percibir, que los cielos están abiertos sobre ti y las bendiciones van a venir sobre ti. Y Dios te va a acompañar. No quiere decir que no va a pasar un momento complicado y difícil, pero Dios se manifestará en tu vida, aún en los momentos complicados y difíciles. Entonces yo te quiero invitar a que tú empieces esta noche antes de dormirte. Empieza y pon en práctica, haz de cuenta que estás orando acompañando a Jesús en una hora de oración. Vamos a dedicar una hora de oración. Vamos a empezar con una sola hora de oración en el día. Por día mínimo una hora que oremos. Y después vamos a ir aumentando conforme vayamos creciendo como iglesia. Y yo quiero añadirte, aparte de la oración, para la próxima semana, vamos a empezar a ayunar como iglesia. El equipo de servidores, de hombres, de mujeres, y quiero invitar a toda la iglesia, incluso los que van a su encuentro. Yo te invito a que ores y yo te invito a que participe en ayuno. Vamos a estar ayunando, preparándonos espiritualmente para el retiro que tendremos el 29, el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Tenemos otra actividad que he sentido en mi corazón que vamos a hacer este año. Vamos a hacer iglesia en la calle aquí en Playa del Carmen. Y sabemos que vamos a ir para dar y para bendecir nuestra ciudad. Pero sabemos que nos vamos a enfrentar a un mundo difícil espiritualmente hablando. Tenemos que estar preparados espiritualmente para poder bendecir a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Yo te invito, somos una iglesia. La iglesia no es una persona, la iglesia somos todos nosotros miembros que participamos de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia, a través de ti, a través de mí, a través de él, a través de cada uno de los que estamos aquí. No te quedes fuera. Hay gente que comete el error que cuando le hacen una invitación para cosas como esta no participan. Hay gente que dice, no, eso no es para mí, es para ti. Ponlo en práctica. Como pastor, yo tengo la responsabilidad de llevarte a otro, de empujarte, que tú llegues al siguiente nivel.
necesitamos ir al siguiente nivel. Por favor, ponlo en práctica, prueba esto, por favor. Vamos a probarlo, a ver si Dios nos va a hacer algo en tu vida. Yo te quiero invitar de verdad. Yo recuerdo que una vez el que fue mi pastor por un tiempo, estábamos atravesando un momento complicado y difícil, mi esposa y yo. Y el pastor me dijo: Heriberto y Leo, lo quiero invitar a que ayunen 3 días. Todo el día hasta las 10 de la noche. Esa fue la primera vez que yo ayuné. Se pasó al pastor. Yo creía que le iba a hacer hasta las 2 de la tarde, las 3 de la tarde. No, hasta las 10 de la noche. Y nos puso y dijo: yo voy a estar con ustedes. Y estábamos ayunando mi esposa y yo. No, eso fue horrible. A mí me daba hambre desde la mañana que me levantaba, ya yo tenía hambre. No sé si le ha pasado a usted, pero cuando tú estás ayunando te despiertas y una vez tienes hambre. Entonces yo estaba así con hambre y andábamos de mala. Y era como que, porque usted sabe que cuando tú estás en ayuno, lo primero que se enchamuca y se demonios son los que están ayunando. Es en serio. Nadie nos puede decir nada, nos ponemos de mala. ¿Qué? ¿De qué? Cuando estás con tu esposa, ¿y qué? ¿Y tú por qué me miras así? ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué onda? Y ya nos andamos peleando. Porque la carne así se pone sensible. La carne no tolera que lo sacrifiquen. La carne no le gusta que le pongan cosas. La carne no le gusta que lo restrinjan. Y el ayuno es restringir los deseos de tu carne. Ayuna, por favor. Te quiero decir algo. Cuando yo en esos 3 días, yo vi la gloria de Dios. Yo vi cómo se desató algo en mi vida. Yo vi cómo pasaron cosas. Yo me acuerdo que habíamos rentado una casa porque nos habíamos ido nosotros en nuestros deseos carnales, en nuestros sueños humanos. Como teníamos una orquesta, nos fuimos a Querétaro con nuestra banda popular. Y cuando estábamos allá, rentamos la casa y regalamos todos los trastes y ya todo, porque íbamos a ser famosos. Y resulta que allá, cuando estábamos allá, no fue pero re mal. Y cuando veníamos allá para acá, la casa la tenemos rentada y todo, ya no teníamos nada. Después de tener no sé cuántas camas, terminamos durmiendo en el piso. Y yo creo que el pastor se unió con nosotros en ayuno y en oración, porque nosotros estábamos viviendo en su casa, para que saliéramos rápido. Dígame, ayudarlos a esto para que se vayan rápido de aquí. Y cuando comenzamos a ayunar, me acuerdo que nos tenían que dar un dinero y no nos lo daban y no nos lo daban. Y cuando comenzamos a ayunar, terminando el ayuno, de una vez me llaman: Heriberto, pasen a buscar su cheque que aquí está. Y de repente me dicen: oigan, ya aquí le entregamos su casa. Nos entregaron la casa, nos entregaron el cheque, nos entregaron todo. Todo se liberó, todo. Solamente fueron 3 días de oración y de ayuno. Alguien necesitaba escuchar esto. Alguien aquí necesita dedicar mínimo 3 días de ayuno y oración. Alguien está atorado en algo que necesita orar, que sea 3 días y ayunar. Y no me digas: el pastor también religioso, y quién sabe con quién pastor se juntó por ahí. No. El Señor da instrucción. La iglesia necesita ser guiada por el Espíritu, no por la carne. El Espíritu es el que guía a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Con 3 días de ayuno tú no te vas a morir. Bueno, sí, tu carne se va a morir, pero vas a vivir en el Espíritu y vas a mirar el poder y la gloria de Dios. Y esto solamente será el comienzo de algo, porque pues tú sola y tú solo programarás tu propio ayuno y tu propio tiempo de oración. Ya nadie va a tener que obligarte, porque tú sabes que tiene poder y que tiene resultado. ¿Cuántos quieren experimentar resultado? Está sobre la mesa. ¿Quieres resultado? Está sobre la mesa. No me diga: pastor, puede orar por mí, por esto y por esto. Yo voy a orar por ti, pero si tú no oras y si tú no mueres, hay cosas que no van a pasar. Necesitamos terminar con la religiosidad, porque hay gente que viene y te dice y ponen una fila: pueden orar por mí para que me saque esto. No, tú tienes que morir a esto. Tú tienes que morir a esto. Y te dan una lista de peticiones de oración. No, espérate. Antes de las peticiones tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio es usted. ¿Cuántos están dispuestos a morir? ¿Seguro? Pónganse de pie los que están dispuestos a morir. Levántese, hermano José Luis, que ustedes tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. La puerta de Jesús. Tenemos que morir. Tiene que pasar por el altar del sacrificio.
Señor, aquí está mi vida. Yo reconozco, Señor, que he pecado contra ti. En el libro de Nehemías dice que había una crisis. Después más para adelante voy a hablar de esto, pero dice que Nehemías comenzó a hacer duelo y comenzó a llorar y comenzó a gritar. Y él comenzó a decir: Señor, yo reconozco que hemos pecado. Todo mi pueblo ha pecado contra ti. Yo he pecado contra ti. Comenzó a llorar y comenzó a clamar. Y la Biblia dice, se cree, haciendo un cálculo, que pasó de 6 a 7 meses orando y clamándole al Señor. Todo estaba paralizado. Y dice que llegó un momento que cuando el copero lo vio con esa angustia, esa tristeza, dice, le dice: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Nehemías? Y dice que él tenía tanto temor porque él pensaba que lo podían matar incluso. Pero dice que reveló lo que tenía. Dios le dio gracia para con el rey. Y dice que el rey le dijo: ok, ¿cuánto tiempo quieres para ir a resolver esto? Y dice que le dijo el tiempo, le dijo todo. Y le pidió incluso cosas. Dice que Dios respondió. Dios puso gracia en él para con su jefe, para con el rey, donde él estaba como copero. Dice que salió ahí respaldado con la gracia y fue a reconstruir los muros que estaban derribados en Jerusalén. Su familia estaba pasando un momento complicado y difícil. Y su oración de todos estos meses de él hizo que algo ocurriera y se desatara. Y pudo levantar los muros, reconstruir los muros. Aunque había oposición, él seguía clamando y Dios manifestó su poder. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no sé lo que está pasando. Quizás tú piensas que ya Dios se olvidó de ti. Quizás tú piensas que Dios no va a hacer algo, pero Dios hoy te ha hablado esta noche. Y lo que Dios te está hablando es que clama a mí, yo te voy a responder. Lo que Dios te está hablando, ¿sabe qué? Necesita pasar por el altar del sacrificio. Vas a necesitar hacer entrega de algo que tú te has aferrado. Vas a tener que entregar cosas que son tu deseo, que son tu voluntad, y entregársela al Señor. Vas a tener que pasar por un lugar que es el filtro de Dios. Dios te está pidiendo que pases por el filtro. Dios te está pidiendo que entregue esto. Y entonces miraremos su gloria y su poder. Miraremos los cielos abiertos y su gloria siendo derramada sobre nuestras vidas. Estaremos mirando los milagros, las señales y los prodigios. Hay cosas que solamente por un milagro puede ocurrir en tu vida. Pueden cambiar. Dios quiere hacer el milagro en tu vida. Dios quiere responderte. Dios sigue siendo Dios. El Dios que se manifestó con Moisés, el Dios que se ha manifestado con Elías, con tantos hombres, con Nehemías, es el mismo Dios que te ha hablado esta noche a través de tu palabra, de su palabra. Y Él quiere manifestarse sobre ti. Así que yo te quiero invitar esta noche. Si tú ha venido algo a tu mente, donde el Espíritu Santo te ha como que ha puesto ahí el dedo ahí sobre la llaga en algo, en un pensamiento de algo que tú necesitas entregarle a Dios, algo que tú necesitas poner en el altar del sacrificio, yo te quiero invitar que ahí tú levantes tu mano en una señal donde le estés diciendo: Señor, ¿sabe qué? Ya está bien, estoy listo para entregarlo. Estoy lista para entregarlo. Estoy listo para ponerlo en el altar, que sea consumido. Déjalo que se consuma. Entrégalo de manera voluntaria. Simplemente entrégalo. Participa